Guatemala es un país de América Central con una economía de grandes contrastes. Mientras que en la región metropolitana se encuentran sectores con un índice de desarrollo humano parecido a países del primer mundo, en las zonas rurales existen sectores comparables con países africanos. Guatemala tiene una población de alrededor de 13 millones de habitantes, y según estimaciones del INE, la población económicamente activa es de 5 millones de personas, y solo 1 millón tiene empleo formal. El resto trabaja en el sector informal y cerca del 12% está desempleado. Debido a la escasez de recursos financieros para los gastos del hogar e irregularidad en los montos de los salarios, el gobierno de Guatemala creó el salario mínimo, que busca homogeneizar la situación económica de los guatemaltecos. Legalmente, el salario mínimo se define como el mínimo salarial que tiene que recibir una persona cabeza de familia para sobrevivir en el lapso de tiempo de un mes y cubrir las necesidades básicas que la familia requiera, como alimentación, salud, vivienda y todo lo necesario para vivir. El salario mínimo se calcula a partir del indicador de la canasta básica. Esta se calcula a partir de un mínimo vital de calorías que necesita una familia, en el caso de Guatemala, de 5.38 miembros. A partir de esta métrica se toma como referencia la canasta básica para calcular año con año el monto que se debe de pagar al salario mínimo. Adicionalmente, hay factores que influyen en el monto, como la inflación, pero en el caso de Guatemala es poco imperceptible, ya que es baja, del 4.4% aproximadamente. También se toma como métrica lo que llaman las necesidades básicas, que regresando a la definición legal del salario mínimo, son las necesidades mínimas que necesita una familia para vivir en el lapso de tiempo de un mes. La canasta básica alimentaria está integrada por 26 alimentos mínimos que habitualmente una familia adquiere todos los días, desde frijoles, tortillas hasta bebidas gaseosas. Cada mes, los encuestadores del INE buscan información de los cambios de precios para reportar un consumo medio, que también es calculado por día. Cada familia necesita al menos 114 quetzales diarios para poder alimentarse. El producto de más consumo de los guatemaltecos es la tortilla, con un gasto diario de 33.22 quetzales a un precio medio de 7.73 quetzales la libra. El costo para suplir la canasta básica alimentaria pasó de 1.359 quetzales en 2005 hasta 3.420 quetzales en agosto del 2015. Mientras que si comparamos los salarios, el incremento ha sido de alrededor de 1.188 quetzales. En sí no existe una ley en particular que hable sobre el salario mínimo. Sin embargo, en la Constitución, dice y menciona que es necesario evaluar y darle seguimiento a los datos y a las cantidades de salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso está en constante evolución. Todos los años van cambiando los precios de las cosas. Pero si quieres, darle como que un doble clic a la Constitución Política de la República, puedes encontrar el Código del Trabajo, en donde habla y, establece qué características tiene que tener un salario mínimo, ¿verdad? Y cómo se puede componer o en qué actividades se tienen que dividir. Bueno, particularmente en Guatemala se dividen en 3 principales actividades económicas para el cálculo del salario mínimo. Obviamente estas 3 actividades económicas no quiere decir que sean todas. Sin embargo, el salario mínimo se calcula en base a estas 3, que son actividades no agrícolas, las actividades agrícolas y, por último, las actividades de manufactura o las de exportaciones. Para las actividades agrícolas, para el 2016, yo tengo que el salario mínimo está en 2.747,4 centavos. La particularidad es que las actividades no agrícolas y las actividades agrícolas tienen el mismo salario, o sea, los 2.747.04. Y por último, las actividades de exportadoras y de maquilas es aún menos, 3.534.15. ¿Por qué? ¿Por qué es menos? Porque
hay muchos incentivos que se tienen, la economía guatemalteca y el país, Guatemala, tiene muchos incentivos hacia el sector económico de la maquila y el sector exportador. Entonces, por lo tanto, es un salario mínimo un poco más flexible con el propósito de que contraten a más personas en estos sectores, las empresas, ¿verdad? Recordemos que Guatemala tiene uno de los índices más grandes de informalidad. Entonces, al estar amarrados la sociedad a unos grandes índices de informalidad, eso se traduce que ni siquiera las personas estén dentro de esta característica o estén ganando por lo menos lo mínimo establecido, el salario mínimo. ¿Por qué? Estamos hablando más de la mitad de la población está dentro de la economía informal. Entonces, eso se traduce en que ni siquiera esas personas, que son más de la mitad de las personas productivamente hablando, puedan optar a cualquiera de estos 3 rubros de salario mínimo que se establecen año con año. Esa es una de las debilidades que tiene. El mercado laboral guatemalteco es un campo en donde las variables son tan diversas que resulta complejo plantear un esquema general que beneficie a todos. Los economistas del lado de la demanda sostienen que los niveles del salario mínimo ayudarán a los asalariados a salir del nivel de pobreza. Sin embargo, los opositores sostienen que los trabajadores deberían ganar según las labores que desempeñen y así podrían optar a un mejor nivel de vida.